Muy buenos días a todos. Buenos días al panel que hoy me acompaña. Buenos días a todo el público en general. Mi nombre es Alan Sánchez Gallardo. Soy coordinador de asuntos religiosos del gobierno del estado de Querétaro y me ha tocado disertar sobre el siguiente tema. ¿Cuáles son los retos actuales a la libertad de expresión religiosa? Más en esta pandemia, en esta situación que ha generado un caos político, económico y hasta religioso a nivel mundial, eh, resulta interesante tratar esta temática. Eh, en primer lugar, quisiera mencionar algunos antecedentes. Eh, las guerras religiosas en Europa nos enseñan muchísimo acerca de esta temática. En Europa, estas guerras cobraron muchas vidas, corrieron ríos de sangre. De hecho, la fundación de Estados Unidos obedece a esas guerras porque algunos peregrinos conocidos, los peregrinos de Mayflower, emigraron a Estados Unidos huyendo precisamente de la persecución religiosa que había donde ellos habitaban. Y así fue como nació o nacieron las colonias inglesas acá en Estados Unidos, y así fue como empezó. Les recomiendo leer mucho sobre esa temática, sobre esa historia, los peregrinos de Mayflower y los fundadores de Estados Unidos de América. Estos antecedentes históricos nos dan idea de que una libertad tan importante, tan inherente al ser humano, tan arraigada hasta los huesos, debe ser tratada como tal. No es cosa pequeña la libertad de expresión y mucho menos la libertad de expresión religiosa. La historia en México no es menos cruda. Ha habido bastante documentación sobre hechos sangrientos por persecuciones e intolerancias de índole religioso. Hoy en día existe esa persecución, esa intolerancia, y bueno, siempre ha habido ese antecedente, ¿no? De que cuando esta libertad tan fundamental se oprime, se tergiversa, se censura, siempre hay guerras. ¿Por qué? Porque el hombre por naturaleza necesita ser libre, necesita sacudirse como dijo John Locke, necesita sacudirse esa opresión de sus espaldas, esos látigos de sus espaldas. Las libertades, las tres libertades más grandes son la vida, religión y propiedad, o derechos, vaya, derechos humanos, derecho a la vida, derecho a la religión y derecho a la propiedad. Cuando tenemos en cuenta que estas libertades, estas tres libertades, estos tres derechos humanos inherentes al hombre, al ser humano, por ser humano, vida, religión y propiedad, tenemos que entender que cada que se trastoca cualquiera de estos derechos fundamentales, entonces es cuando vienen los problemas que nos acogen el día de hoy. Entendiendo esto de las libertades, debemos entender el papel que tienen en la sociedad. Las libertades no son nada si no hay un respaldo social, pero en el sentido político. Es decir, estas libertades sin la política son nada, son absolutamente nada, porque en la política es donde se trasciende al plano social. Para que la libertad religiosa encuentre una realidad donde desenvolverse, necesita estar plasmada en el corazón, en el código legal de cualquier nación. Muchos podemos pensar que ya en la mayoría de naciones
está considerada la libertad religiosa. Eso es cierto, pero una vez que está plasmada ahí, tiene que ser una realidad en el hecho. Si no es una realidad en el hecho, solo es letra muerta, solo es letra que no vacía, que no hace nada. Entonces, les voy a explicar por qué la política tiene que ver mucho en esta temática de libertad religiosa, libertad de expresión religiosa. Ya lo mencioné en los antecedentes, guerras enteras se desataron por esta cuestión. Pero hay un cuadrito en el espectro político el espectro político que considera a la izquierda y a la derecha, y en ese espectro político de izquierda y derecha, los partidos o gobiernos, ya sean partidos o gobiernos, partidos políticos o gobiernos del color que sean y de la nación que sean, proporcionalmente y de manera inversa ostentan poder y libertad. Es decir, el partido o el gobierno que se sitúa en la izquierda siempre tiene más poder y más libertad. Y el partido que se sitúa en la derecha siempre tiene menos poder y menos libertad. Pero esa tablita es inversamente proporcional para con los ciudadanos. Cuando los partidos y gobiernos de izquierda gobiernan, los ciudadanos tienen menos poder y menos libertades. Y cuando los partidos y gobiernos de derecha se gobiernan, los ciudadanos tienen más poder y más libertad, porque son leyes políticas, son leyes en la política, en la ciencia política. No estoy dando una opinión, no estoy diciendo que a mí se me ocurrió y a mí se me antojó esto, no, son leyes políticas. Y esa ley consiste en que siempre, cuando el gobierno tiene más poder, tiene más libertad. Y es sacrificada la ciudadanía en sus poderes y libertades. Y de manera inversamente proporcional, cuando el ciudadano tiene más poder y más libertad, es sacrificado el poder y la libertad del Estado. Yo creo que aquí ya podemos empezar a vislumbrar por qué la realidad de hoy es distinta a lo que se pretende en la teoría. Es decir, que el ciudadano goce de esa libertad, pero a costa de sacrificar el poder y la libertad del gobierno. Es ahí donde hay un pero fuerte, porque hoy los gobiernos están muy, muy empoderados. El sistema político-económico que impera hoy en las naciones, en la mayoría de naciones, no es el de gobierno limitado, sino el de un gobierno grande y empoderado, sacrificando las libertades de sus ciudadanos. No nos sirve que el gobierno tenga poderes y facultades para legislar sobre derechos humanos, porque acuérdense que mientras más poder y libertad tenga el gobierno, serán sacrificadas nuestras libertades y nuestro poder como ciudadanos. Entonces aquí es cuestión de entrar de lleno a esta temática y finalizando, dejándoles una reflexión. ¿Cuál es el gran reto de la libertad de expresión religiosa en la actualidad? No es que los gobiernos promuevan, protejan y legislen, porque se traduce en un trabajo de manufactureo de políticas públicas sobre libertad religiosa. No es eso. Ya aprendimos que si el gobierno se empodera ahí, nuestras libertades serán sacrificadas. Más bien el reto de hoy, el gran reto de hoy, es empoderar al ciudadano. Ese es el gran reto, empoderar al ciudadano. Que el ciudadano sepa que tiene ese derecho, que tiene esa libertad
libertad religiosa desde su por ser humano, independientemente de raza, religión, sexo, posición económica, etcétera. El ser humano, por su esencia, tiene la libertad de expresar su religión tanto de manera privada como de manera pública y no ser coartado por ello. Ese es el gran reto. Esperemos que las próximas generaciones, empezando desde nosotros, podamos llevar a la realidad la libertad de expresión religiosa a todos los seres humanos en todo el planeta. Muchas gracias.